En el mundo hay de esos grandes venenos que abundan por ahí, que hay por ahí en muchas partes, y existen muchos, y después va el gluten. Y yo sé que hay muchas personas que el tema del gluten puede ser hasta pasional, porque hay unos que dicen que sí, otros dicen que no. A mí no me gusta, en lo que yo considero la aproximación hacia la verdad en mi búsqueda como científico, a mí no me gustan. Y en este video quiero explicarte por qué para mí me parece que el gluten es de esas cosas que uno tiene que tener lejos de su vida. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional, soy el autor de los libros El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Quiero pedirte un favor y es que antes de seguir con este video, por favor le des like al video. Y una vez le hayas dado like al video, por favor suscríbete al canal y activa la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. El gluten, ay Dios mío, qué tema, que además es tan pasional como el tema de los lácteos. Es algo que hay gente que cree que dice, no, es que yo no creo en eso. No, es que uno no cree en el gluten o no. El tema del gluten es real o no. Sí, eso no es algo de, no, es que yo no creo. No, es algo que uno va, busca y encuentra la evidencia y además cada día aparece más evidencia al respecto. Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. Gente que dice, no, 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 es que yo dejé de comer arroz porque eso tiene gluten. No, el arroz no tiene gluten. El trigo, la cebada y el centeno es lo que tiene gluten. Dentro del gluten hay diferentes proteínas que uno puede encontrar. Digamos que el gluten hace parte de uno, lo que algunas personas llaman como unos antinutrientes, que hace parte de un gran grupo que se pueden llamar las lectinas, pero son como unos antinutrientes que pueden existir para el cuerpo, pero digamos que eso que tiene, y es que dentro de él tiene unas proteínas que se llama la gliadina. Gliadina, hay 4 tipos de gliadina: gliadina alfa, beta, gamma y omega. Esos 4 tipos de gliadina es importante tenerlos en cuenta ahorita al final cuando hablemos de los diferentes exámenes que uno se puede hacer. Además de la gliadina existe también otras que son la glianidina, pero principalmente lo que más abunda es la gliadina y esta es la que termina haciendo el daño. Hay muchos investigadores, especialmente el doctor Alessio Fasano, que el doctor Alessio Fasano hace muchos años fue mi profesor. El doctor Alessio Fasano dirige el laboratorio de investigación de enfermedad celíaca, de permeabilidad intestinal y todo lo que tiene que ver con el gluten en la Universidad de Harvard. El doctor Alessio Fasano ha descrito con mucho detalle cómo el gluten genera los daños que genera, que es lo que a continuación les voy a contar. Para esto, dejemos el gluten un segundito al lado y vamos a hablar del intestino delgado. Acuérdense que uno tiene el esófago por donde baja la comida, después viene el estómago, que es como esa bolsa donde uno macera los alimentos para mezclarlos con los jugos gástricos, con el ácido del estómago y que pase al intestino delgado. Y en el intestino delgado uno tiene 6 metros donde uno hace toda esa asimilación de nutrientes en las diferentes etapas o zonas o partes que tiene el intestino delgado. En eso uno tiene las células intestinales que vienen, digamos, como una al lado de la otra. Y de esas que vienen una al lado de la otra, entre ellas dos tienen unas uniones que les permite, pues, que tengan como la capacidad de que nada se les vaya a pasar. Quiero que pienses como cuando uno tiene el colador de un jugo o un tamiz. Este tamiz me permite que yo reciba lo que quiero recibir para el tamaño de partícula y lo que no, pues simplemente lo voy a dejar seguir derecho. Entre las uniones de las células yo tengo como unas compuertas, unas uniones que me permiten decir, bueno, usted sí, siga por favor, y usted no es algo que yo necesito dentro de mi cuerpo, por favor siga con la deposición porque usted no va a entrar al cuerpo. Eso que entra es los nutrientes que yo recibo, entran en la circulación y se van para el hígado para su primer procesamiento o su primer filtro o ese paso de aduana. Esa función del intestino es muy importante. El intestino casi que tiene una función de impermeabilidad y de selección de qué va a dejar pasar y qué no va a dejar pasar. Cualquier cosa que me dañe esa capacidad de filtro me va a producir algo que se llama la permeabilidad intestinal. Quiere decir que esa unión se abre y se daña, esa proteína que está ahí en la mitad se abre y se daña, haciendo que a mí fácilmente se me pasen cosas. Volvamos al ejemplo del colador de jugo. Es como si yo tengo un colador de jugo que tiene huecos más grandes. ¿Qué va a terminar pasando? Se me va a terminar pasando parte de la fibra del jugo que yo no me quería tomar. El gluten
especialmente en esa proteína que tiene, que se llama la gliadina, rompe las uniones del intestino. Y muchas personas vienen y dicen que es que eso es ridículo, eso es absurdo, porque el trigo lleva con nosotros, lo aprendimos a cultivar desde hace 10.000 años, cuesta toda la historia del trigo. Además que alrededor del cultivo del trigo fue que nos empezamos a establecer en el planeta como aldeas, comunidades, pueblos, ciudades, países, todo lo que conocemos hoy, todo lo que la agrupación que hacemos hoy como comunidades en las ciudades o en los pueblos o en las aldeas fue lo que aprendimos a hacer cuando empezamos con la agricultura hace 10.000 años y la agricultura empezó alrededor del trigo. Pero el problema del trigo es que cualquiera diría, no, pero es que mira, en la última cena Jesús partió el pan y toda la vida han hablado del pan y Jesús nunca dijo que iba a dividir los panes sin gluten o con gluten, no hablaba absolutamente de nada de eso. Pero la cuestión es que no es el gluten que consumían hace 2.000, 3.000, 10.000 años, es el gluten que consumimos hoy. El gluten que consumimos hoy, que es genéticamente modificado, porque lo modifican las semillas para que las semillas sean resistentes a las heladas, a la temperatura, y sean resistentes a las plagas. Entonces uno dice, no, pues buenísimo porque así no se daña. Claro, buenísimo para el cultivo y para el que lo vende. Pero para mi cuerpo, la forma como se relaciona con mi cuerpo es completamente diferente y esa fracción que tiene de esa proteína, el gluten, la gliadina, va a generar ese daño para hacer que esas proteínas se rompan y me va a producir permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es una catástrofe, es algo que genera inflamación en el cuerpo, esa inflamación puede generar resistencia a la insulina, entonces yo puedo terminar teniendo sobrepeso, incremento de mi insulina, obesidad, ovarios poliquísticos, triglicéridos altos, todo por tener permeabilidad intestinal. A la permeabilidad intestinal se han relacionado múltiples alergias porque todas las mucosas del cuerpo están interrelacionadas. Entonces alergias como dermatitis, asma, conjuntivitis, rinitis, problemas gastrointestinales, estar inflado, tener problemas genitourinarios o vaginales en las mujeres relacionados con la permeabilidad intestinal porque la inflamación del intestino genera inflamación hacia las otras mucosas y por ende pues vamos a terminar con todos estos procesos. A esto mismo también se han relacionado temas desastrosos o muy tristes como el desarrollo de cánceres. A nadie cuando llega con un cáncer le pregunta qué ha comido en los últimos 20 años de su vida, pero hay la relación de lo que se llama la vía de la sonulina, sonulina con Z, la vía de la sonulina descrita por el doctor Alessio Fasano, como toda la activación de la vía de la sonulina puede llevar a cambios, incluso hasta cambios en los cromosomas de nuestro código genético, que pueden llevar hacia enfermedades como cánceres, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o las esclerosis laterales o diferentes tipos de esclerosis diferentes en el cuerpo, encefalopatías, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, Alzheimer, enfermedad de Parkinson, los cánceres que les hablaba, hay cánceres relacionados de todo, de tiroides, de mama, de próstata, de testículo, o sea, son cosas que tienen mucha relación. De nuevo, a nadie cuando llega con un cáncer le dicen, bueno, cuéntame de qué te has alimentado los últimos años de tu vida. La permeabilidad intestinal no es algo que uno dice, no, es que de pronto como que, no, eso es algo absolutamente real. El gluten es algo que es dependiente de la dosis. Pero como vivimos todo el día en el mundo de las galletitas, ponquecitos, torticas, pancitos, pastica, todo el día, además desde que somos niños, toda la vida estamos comiendo eso porque creemos que es que eso no tiene nada. No, es que yo como es del integral, no importa, si es integral es exactamente igual, viene exactamente con lo mismo. De nuevo, el gluten, su daño es dependiente de la dosis. Casi que uno podría separar en dos el tipo de reacción que uno tiene por gluten. Las personas que tienen enfermedad celíaca, que es las personas que tienen una intolerancia absoluta al gluten porque no lo pueden procesar y tienen una reacción inmunológica hacia el gluten, que esos son personas que uno lo puede verificar haciéndoles o una biopsia de intestino o uno les puede hacer, hay personas que tienen, digamos, tienen la intolerancia no por enfermedad celíaca, porque no hacen la reacción inmediata de inflarse cada vez que consumen gluten y que tienen inflamación en diferentes partes del cuerpo, pero sí tienen lo que se llama la sensibilidad. La sensibilidad por el gluten, pueden haber muchas formas de sensibilidades, hay sensibilidades leves y sensibilidades altas, que no es la enfermedad celíaca, pero sí puede venir predispuesto por la dosis o puede incluso venir predispuesto de forma genética. Hay gente que
genéticamente no puede digerir el gluten y para esto se pueden hacer diferentes pruebas. Hay una prueba que uno puede hacer para la gliadina, justamente para esa proteína. El problema de la prueba de la gliadina es que es muy poco sensible porque, de nuevo, hay 4 tipos de gliadina y la prueba de la gliadina se hace solamente para una, para la alfa. Entonces yo puedo tener sensibilidad contra la gamma y la omega, pero si me están midiendo la alfa no me estoy dando cuenta. Entonces el examen me puede salir normal y de pronto yo digo, ah, no, como me salió normal, yo no tengo problemas con el gluten, de pronto puedo comer un poquito. Pero si uno tiene realmente la duda y si uno se da cuenta que cada vez que consume gluten, por ejemplo, como el intestino tiene tanta relación con el cerebro, el intestino tiene mucha relación con muchos otros órganos, entonces hay personas que después de consumir gluten les da síntomas depresivos, pueden tener alucinaciones, pueden quedar un poco como confusos, pueden tener muchas cosas por esa conexión que tiene con el cerebro. Eso se llama el eje intestino-cerebro. Y si mi intestino está abierto, pues la conexión con el cerebro casi que va a estar abierta para producirme daños. Esas personas se pueden hacer una prueba genética que se llama el HLA-DQ2 o DQ8. Si eso sale positivo, definitivamente tienes que sacar el gluten de tu vida en todas las formas, en todo, porque además el gluten también viene muchas veces en champús, en jabones, en cremas dentales, en muchas cosas. Entonces tienes que tenerlo muy claro porque lo debes sacar de tu vida. Pero digamos que si lo tuyo no es la enfermedad celíaca, no es una enfermedad genética que tenga una altísima sensibilidad, entonces eso quiere decir que tú puedes incluir el gluten todos los días de tu vida. No, porque de nuevo te digo, hay mucha interrelación entre muchas cosas que pueden suceder, porque si yo en mi vida tengo mucho gluten, tengo permeabilidad intestinal, además de eso le meto lácteos que también me generan permeabilidad intestinal, y eso lo combino con azúcar, que usualmente es el combo en el que vienen siempre acompañados. El azúcar es altamente inflamatorio y eso me va a llevar a tener pues todo el combo de enfermedades que vemos hoy desde la infancia, desde alergias, problemas respiratorios, problemas en piel, sobrepeso, obesidad y todo. Pero el problema es que también hay cosas que tienen casi que una relación directa con el consumo de gluten y con la relación que tiene el intestino con la tiroides. Los pacientes que tienen enfermedad tiroidea es muy recomendable que dejen el gluten a un lado, especialmente los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. La tiroiditis autoinmune casi que uno podría establecer una relación directa entre el intestino y la tiroides, y de las cosas que uno tiene que hacer para poder nuevamente regular toda esa parte de su sistema inmunológico es sacar el gluten de la vida y volver a recuperar esas uniones del intestino, y a eso es hacia donde vamos. Ya entendemos que el gluten es algo que no debería ser parte de nuestra vida, el gluten que consumimos hoy, que es dependiente de la dosis. ¿Quiere decir que tú nunca vas a consumir gluten? No, consúmete el día, no sé, por decirte algo. ¿Vas a comerte una pizza? Pues bueno, cómete esa pizza que te gusta. Y si esa pizza tiene trigo, bueno, cómetela. Después pasarán días, semanas en que no vas a volver a consumir absolutamente nada de gluten. No pasa nada siempre y cuando no tengas tiroiditis, enfermedades autoinmunes o algún problema como los que mencionamos al principio. Pero el consumo diario sí deberías tenerlo muy en cuenta para tenerlo lejos y no estar haciéndolo pues de forma regular, porque, como decía Paracelso, el veneno está en la dosis, pero en esa dosis pues hay que tener mucho cuidado, porque además tú no sabes qué susceptibilidades puedas tener y hacer que el gluten pueda generarte una permeabilidad rápidamente y que eso te pueda llevar a tener enfermedades. Soluciones. Uno, ¿cómo puede trabajar la permeabilidad intestinal y el daño que le está haciendo el gluten? Especialmente con la glutamina. Mi fuente favorita de glutamina es definitivamente las fuentes naturales, especialmente todo lo que viene del concentrado de caldo de huesos, de hueso de pollo, de hueso de res, de hueso de pescado. Cuando uno hace este concentrado, que se hace después de cocinarlo por largas horas, esa gelatina que queda encima, como esa nata que queda encima del caldo, eso es el concentrado del caldo de huesos. Ahí hay una gran concentración de glutamina. En esa forma, o de las diferentes formas que uno consigue el concentrado de caldo de huesos, uno lo puede incorporar en su dieta y eso definitivamente le va a ayudar a cerrar la permeabilidad intestinal. Otra cosa que es muy importante es ayudarle al estómago a tener siempre y conservar un buen ácido. Entonces incluir de pronto limón en su alimentación puede ser algo muy bueno, y otras cosas como el aloe vera también pueden servir bastante, o también conocido como la sábila. Entonces, de nuevo, puede haber mucha controversia, puede haber quienes digan que no, que sí, que no, que eso no es cierto, que eso es verdad, que eso es un mito, que eso es falso. Para mí eso no es falso. En todo lo que yo he podido estudiar sobre el gluten es una absoluta realidad. He visto miles y miles de pacientes a lo largo de estos 10 años de práctica de la medicina funcional y he visto grandes beneficios en las personas al haberles retirado el gluten de su vida.
y dejárselo solamente como algo ocasional cuando no tienen ninguna contraindicación, pero cuando tienen una contraindicación definitivamente es algo que tienen que sacárselo, o sea que sean celíacos, que tengan alguna enfermedad autoinmune, que tengan algún grado de sensibilidad desde severa hasta baja. Esos pacientes, créanme, que se ven altamente beneficiados de quitarles el gluten de su vida. De todas maneras, no es necesario y hay muchas otras formas, como uno puede hacer diferentes formas de panadería, de pasta, que uno puede seguir disfrutando con otras fuentes que no vayan a tener gluten. Entonces ya sabes, por favor, si te gustan estos videos, recomiéndalos con tus amigos y por favor recuerda que la mejor forma como nos puedes apoyar es dándole like al video. Y una vez le hayas dado like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial y es que hagas parte de nuestra comunidad exclusiva de YouTube. En esta comunidad vamos a tener conexiones especiales donde vamos a hacer lives, podrás hacerme preguntas, tendremos contenido especial en el que vamos a ir tejiendo y construyendo cada vez más esta comunidad, donde vamos a tener diferentes momentos para poder compartir, no solamente con estos lives donde me vas a poder hacer las preguntas, pero también vamos a tener diferentes conferencias y un contenido que va a ser absolutamente exclusivo para ti. Pero también lo más importante de esto es que en la medida en que entre todos nos vamos retroalimentando, vamos creando lo más importante, que no es solamente el saber, sino el saber hacer, para que tú te vayas volviendo un maestro de tu propia vida. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Es muy sencillo. Desde tu computadora, ingresa a la página de mi canal y dale clic al botón de unirse. Desde tu celular, entra a la pestaña de comunidad. Dale clic al link que aparece en mi última publicación y ahí encontrarás el botón de unirse. Sigue solamente todos los pasos que tienes que seguir, llena tus datos y listo. Te espero que hagamos parte de esta comunidad exclusiva de YouTube.